Bueno, damos inicio a esta audiencia y legajo trova a Facundo sobre lesiones graves. El tribunal informa que se encuentra integrado por el doctor Daniel Varecio, que reemplaza al doctor Andrés Repeto, el doctor Héctor Rimaro y quien les habla Fernando Sbilling. Respecto de la nueva integración, no sé si hay algún tipo de objeción de las partes. No. Ninguna. Lo que voy a pedir a las partes, si son tan amables, si pueden presentarse. Comenzamos por la querella. Sí, buenos días, señores jueces. Marcelo Eduardo Enrique Velasco, abogado patrocinante y también apoderado de Valeria Rosa, víctima en autos. Bien, ella se encuentra presente. Perfecto. Aquí presente. Buen día. Carolina Doctora. Mauri, por la Fiscalía. Bien. Doctora. Analía García, soy empleada de la Fiscalía. Perfecto. Buen día, señores jueces. Yo soy el doctor Alejandro Bustamante, abogado de confianza del doctor Facundo Trova, el presente legajo. Bien. Facundo Trova no va a concurrir, Bien. me dio las digamos, autorizaciones y Está bien, no hay problema. sí, digamos, Bueno. los datos suficientes para poder representar la Perfecto. impugnación. ¿Se trata de una impugnación deducida por la defensa? Sí. Bueno, concedemos la palabra entonces. Adelante. Bueno, buen día ante todo a todas las partes, al tribunal de las partes. Tal y como lo expresó su señoría, el señor presidente del tribunal, venimos a deducir esta impugnación ordinaria en los términos del artículo 233 de nuestro ordenamiento procesal, a efectos de impugnar la resolución de fecha 14 de febrero del 2018, resolución dada por la doctora Gagliano, jueza de garantías, quien denegó, esto a efectos de informar al tribunal, un pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado oportunamente por esta defensa en noviembre próximo pasado, en virtud de lo normado en el artículo 108 de nuestro Código de Procedimiento. Previo a ingresar en la materia de agravios, entiendo que debo hacer mención en cuanto a los requisitos de admisibilidad de este recurso. Entendemos que el mismo cumple con el tamiz de la admisibilidad y lo que determina nuestro código en cuanto a la normativa que impone a efectos de deducir un recurso, esto es, en función del artículo 233, es una división de las denominadas impugnables. Entendemos que estamos también legitimados, no solo por ser el abogado de confianza, por el artículo 239, nos habilita esta presentación. Asimismo, también se cumple con el tamiz de lo establecido en el artículo 244 y en el 242, dado que el recurso se interpuso por escrito dentro del quinto día, como establece para estos supuestos. Hay 10 días para sentencias y 5 días para las otras, como dice el código, para los otros supuestos. Este es uno de los otros supuestos, es una denegación de un pedido de suspensión de juicio a prueba y debe ser, digamos, formalmente expuesto y solicitado dentro del quinto día. Entendemos que se han cumplido con todos esos requisitos, por lo que debe declararse admisible el recurso. Con respecto a los antecedentes, como bien dije, venimos a impugnar la resolución. Doctor, antes del fondo, ¿hay alguna objeción respecto a la admisibilidad formal? No, ninguna. No. Bueno, adelante entonces. Bueno, con respecto a los antecedentes, como dije, en fecha 4 de diciembre del 2017 se realizó una audiencia pedida por esta defensa, que fue hecha el 22 de noviembre de 2017 para tratar justamente la suspensión de juicio a prueba, en virtud de lo establecido en las disposiciones de la reforma del Código Penal, que en eso nos fundamos, basado en la Ley 27.147, sancionada el 10 de junio del 2015, que modificó justamente el artículo 76 del Código Penal y en virtud de lo que está dispuesto en nuestro ordenamiento procesal penal en el artículo 108. Versó básicamente en nuestro pedido en el análisis y en el fundamento que nos da esa norma a efecto de poder solicitar la suspensión de juicio a prueba. Voy a ratificar, en cuanto a los antecedentes que han tenido todas las partes a la vista,
hay más antecedentes en relación a cómo se llevó esa audiencia. Remito al escrito para no aburrirlos con todo. Hubo una serie de suspensiones y de pedidos, pero finalmente Lo que sea atinente a la decisión del caso lo tendría que expresar porque son los está bien. antecedentes. Por eso remito, hicimos un speech de los antecedentes, remito al escrito. Y Reitero, lo que es atinente a la decisión del caso lo tiene que verbalizar. Nosotros no leemos el escrito. Perfecto. No, pero voy a ir a la materia de agravios. Los antecedentes nosotros los pusimos a efectos de cómo se llega a esa audiencia donde finalmente, que es lo que nos interesa, nos hace lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba la jueza de garantías, la doctora Galeano. Puntualmente nos agravian dos cuestiones referidas a la fundamentación de esa decisión. El primer agravio es lo que ella denominó un requisito temporal, o sea, que hay una cuestión temporal por la cual a Trova no se le puede dar la suspensión de juicio a prueba. Esto versó en función de que Trova tenía ya otorgada otra suspensión de juicio a prueba por otro hecho y que no había pasado el requisito temporal de los 8 años establecidos en el Código de Fondo a efectos de poder otorgarle una nueva suspensión de juicio a prueba. El otro agravio que generó motivo a la presente impugnación es, digamos, los fundamentos que dio el Ministerio Público Fiscal, que este segundo agravio estaría compuesto por 3 partes. Lo fundamentó la oposición, el requisito temporal, que ya hice referencia, o sea que no habían pasado los 8 años, y en 2 cuestiones más. En la expectativa de pena, que tenía el delito que se investiga, y en el estrés postraumático que se había generado a raíz de este hecho en la persona de la denunciante. Vamos a ir por partes. Con respecto, y adelantándome a lo que van a decir las partes acusadoras, que ya en su momento hicieron un esbozo, pero seguramente será el mismo que harán ahora, con respecto al requisito o a la cuestión temporal del artículo 76, debemos manifestar claramente que es una cuestión completamente discutible. Entendemos discutible desde el punto de vista de la acusación. Para esta defensa no caben dudas que el artículo 108 es muy claro. Si el legislador hubiese querido poner un requisito temporal de 8 años para no otorgar otra suspensión de juicio a prueba o a una persona que ya tiene una suspensión de juicio a prueba, lo hubiese expuesto en la ley, o sea, hubiese sido la voluntad del legislador neuquino expresarle claramente. El artículo 108 no tiene ese valladar de los 8 años. Tiene 4 condiciones, las cuales son cumplidas para que se le pueda dar al imputado Trova la suspensión de juicio a prueba. Entendemos, ya me voy a explayar un poco más con respecto a lo que dice el 76, pero puntualmente en eso versó el fundamento de la doctora Galeano, en el efecto en que había una cuestión temporal que por eso no se podía otorgar. Sumado a ello, entendemos que es clara la norma del 108 en función de que no dice nada por qué se debe aplicar el artículo 76. Ni siquiera lo que deslizaron, entiendo erróneamente, las partes acusadoras, sobre todo la Fiscalía, de que no hay que está legislado parcialmente, que al estar legislado parcialmente nos tenemos que acudir a la ley de fondo. Entendemos que la interpretación hecha por las partes acusadoras, y entendemos que motivo o fundamento de la decisión de la señora jueza de garantías es inadmisible básicamente por 2 razones. Entendemos, en primer lugar, que la norma procesal provincial, que no establezca un requisito de admisibilidad o una causal de improcedencia, que existe la norma nacional, no significa que nuestro código, en el 108, resulte que es una legislación parcial. Entendemos... Perdón, doctor Enrique,
Le pido por favor, por una cuestión de respeto. Estoy prestando, está bien, pero no lo utilizo. No se puede estar en Bueno, dos está lugares bien, al mismo tiempo. ¿sí? Está bien, perfecto. Discúlpeme. No, está bien, está bien. Adelante. En función de lo dicho, entendemos que no es que existe una falta de legislación parcial. Claramente, si no está en el 108 es porque el legislador no lo quiso poner. Entendemos que ese es el primer fundamento de por qué debe otorgarse la suspensión de juicio de prueba y debe revocarse la decisión de la jueza de garantías en función de este único elemento temporal, de tipo temporal, que puso en su decisión, en su resolución. En segundo lugar, entendemos que la falta de contemplación de la norma procesal provincial con respecto a un requisito de admisibilidad o improcedencia debe interpretarse con un criterio restringido, digamos, pro homine. Entendemos que esto es lo que nos manda el artículo 23 del Código Penal. Entendemos que ante esta situación que puede configurarse como qué norma interpretar, siempre debe ser en favor del imputado. Personalmente pienso que el 76 delega en cuanto a la admisibilidad justamente de la aplicación del Instituto de la Suspensión de Juicio de Prueba a la legislación provincial. Y el 108 no dice nada con respecto a este requisito temporal que fue el motivo fundamental de la decisión de la jueza de garantías y uno de los agravios al papá. Entendemos que es clara la norma del Código de Procedimiento en el artículo 108 y que, repito, si el legislador hubiese querido poner un estándar temporal, lo hubiese hecho. Entendemos que con la reforma de la Ley 27.147, sancionada en junio, 10 de junio puntualmente del año 2015, modifica el artículo 76 y obviamente decanta en el 108 en nuestro ordenamiento procesal penal. Reforma que ya estaba en vigencia al momento del hecho o de la denuncia, con lo cual con mucho más alcance, tiene mucho más alcance aún a efectos de poder aplicar al caso Trova la suspensión de juicio de prueba más allá del efecto temporal que dice la señora jueza de garantías. Con respecto, en algunos momentos solicito al Tribunal de Autorización para apoyarme en lectura porque hay una serie de cuestiones que me gustaría dejar claras hoy. Con respecto al segundo agravio, que en realidad fue lo tomado, lo que entendemos, como exige la normativa, que la oposición del fiscal sea una oposición fundada y razonada, que es lo que impone, digamos, nuestro ordenamiento procesal. Entendemos que fue una oposición que no fue ni razonada, o razonada, pero no fue fundada. Entiendo que agravia esta parte que el único digamos, fundamento para que tuvieron las partes acusadoras y para no otorgarle a Trova la suspensión de juicio de prueba fue el requisito temporal. La Fiscalía intentó fundar además en dos cuestiones: la expectativa de pena y el estrés postraumático de la denunciante. Con respecto a estos dos elementos integrantes del por qué no se le debía dar la suspensión de juicio de prueba a Trova, entendemos que la expectativa de pena, en una audiencia de control de acusación que se hizo en el mismo día después de la delegatoria de suspensión de juicio de prueba, el Ministerio Público Fiscal bajó su pretensión punitiva y solicitó un tribunal unipersonal porque entendía que de ser condenado a Trova tendría que ser con una pena inferior a los 3 años. Con lo cual, ese argumento cae por la borda al momento al momento de la impugnación. Y con respecto al estrés postraumático, entendemos claramente que esa situación es una situación propia de debate. El Ministerio Público Fiscal aseveró que había un informe que determinaba un estrés postraumático, informe que será cuestionado en el momento del procesal oportuno y no puede ser usado hoy para
o agravia esta parte que se ha usado hoy como fundamento de, como si fuera una oposición razonada y fundada. Entendemos que no son fundamentos que se puedan aplicar en este momento procesal. Con respecto a la expectativa de pena, lo que les dije, la expectativa de pena, más allá que no hubiese bajado la calificación, o sea, la pretensión punitiva, entendemos que va a haber pena de 1 a 6 años, con lo cual luego la bajó, que es un elemento que ya no puede ser tenido en cuenta por los juzgadores a efectos de determinar de que la Fiscalía tuvo una oposición razonada y fundada, tal cual impone la norma procesal. De hecho, la norma procesal, al único que decide escuchar de acuerdo a lo que dice el legislador es al fiscal. Dice que el fiscal se puede oponer si hay, repito, una oposición razonada y fundada. Entendemos que no fue ni razonada ni fundada por los motivos que expresé. Con respecto a la comunicación a la víctima, se escuchó a la querella, obviamente la querella manifestó su oposición a la suspensión del juicio de prueba y también esbozó la voluntad de la denunciante de llegar con esta situación a juicio, a efectos de poder llegar en su razonamiento, en su derecho también a entender, de tener justicia con respecto a lo que se denunció. Entendemos que más que tener, como dice el código, información, no es más que eso, no es vinculante. Si no es vinculante la decisión del fiscal, menos vinculante es la decisión de la representación por parte de la víctima de la querella. Solo el código hace referencia a información a la víctima. Con lo cual entendemos que la decisión de la señora jueza de garantías no más allá de lo que esbozaron las partes, en su decisión lo único que versó fue en el efecto temporal. No hizo mención ni se expidió con respecto a estas dos cuestiones que introdujo la señora fiscal. Repito, la señora fiscal no fue la fiscal que estaba hoy acá, era otra representante del Ministerio Público Fiscal. Con lo cual, agravia esta parte justamente que, más allá que hago una introducción, una información con respecto a lo que fue la oposición, a nuestro criterio, ni fundada ni razonada de la Fiscalía, mucho más aún agravia esta parte que no haya sido ni tenida en cuenta en la decisión de la señora jueza de garantías. Solo ella claramente habló de que no le daba la suspensión del juicio de la prueba trova por una cuestión temporal, que era la que está normada en 76 con respecto a los 8 años, que había tenido una suspensión de juicio a prueba por otro caso, por un caso anterior. Entendemos que esos son los agravios concretos, lo que se agravia esta parte en función de fundamentar este recurso y de que este tribunal decida en función de la información que le está ofreciendo esta parte. Sin perjuicio de ello, entendemos, y repito, adelantándome a lo que seguramente van a decir las partes acusadoras, con respecto a lo normado, con respecto al efecto temporal del artículo 76. Ya claramente dijo, por dos razones, que no puede ser tenido en cuenta. Pero estas razones no es que las pienso yo. Estas razones hay vasta doctrina y jurisprudencia respecto a la reforma que introdujo justamente la ley 27.147. Con respecto a esto, a nivel provincial tenemos jurisprudencia reciente en el precedente Luciano. No tengo el número de legajo, pero es la sentencia 32 de fecha 27 del 4 de 2017. Brevemente les explico cómo se suscitó ese legajo que va a ser usado como fundamento de los argumentos vertidos por esta defensa. En ese caso se trató un doble homicidio culposo. La defensa solicitó oportunamente la suspensión de juicio a prueba. El juez de garantías, Eulogio Nazareno, que es el juez de la jurisdicción, se la negó. Va a impugnación ordinaria, revocan la resolución de Nazareno con voto de los doctores de Yub y el doctor Rimaro, acá presente, con el doctor Varecio en minoría. Y el voto del doctor Rimaro justamente se fundó en la aplicación del 108
del Código de Procedimiento de la provincia y en el principio pro homine, fundando su decisión, que más adelante me referiré. Esta decisión va a impugnación extraordinaria. El Tribunal Superior de Justicia revoca la resolución del Tribunal de Impugnación para que con una nueva, hace un reenvío, para que con una nueva integración reenvíe y dicte una nueva resolución. En esa nueva resolución hubo un nuevo fallo de impugnación que nuevamente concede la suspensión de juicio a prueba por unanimidad con votos de los doctores Sbilin, aquí presente, Martín y Trincheri, otorgando la suspensión de juicio a prueba con argumentos en ese fallo que les paso a... Voy a apoyarme un poquito, les paso a manifestar y me voy a apoyar un poquito en lectura, ¿no? Porque es imposible memorizar tanta información. Con respecto a esa situación, es la misma que venimos a traer en este recurso de impugnación. La aplicabilidad concreta del artículo 108 al caso de referencia, al precedente Trova. Esa sentencia, como le dije, es la sentencia número 32 del 27 de abril del 2017, donde hemos extractado partes de la sentencia a efectos de poder hacer un comparativo con la situación que estamos debatiendo hoy. Dice que el artículo 108 supedita la suspensión de la persecución penal a la posibilidad de una pena de suspensión de ejecución condicional. Se da en este caso. Fui extractando lo que realmente se daba para este caso. Tal suspensión requiere la conformidad del imputado y de la Fiscalía, debiendo ser la oposición de la Fiscalía motivada y fundada. En nuestro caso, es lo que venimos a impugnar. Entendemos que no está ni motivado ni fundado. La gravedad del hecho no resulta suficiente, esto es el fallo, en sí misma para fundar la oposición fiscal y una resolución denegatoria que así la recepte. La gravedad del hecho, como así también las condiciones del imputado, importan al momento de evaluar la Fiscalía y la eventual pena para el caso en concreto. En este caso también la Fiscalía alegó la gravedad del hecho, la expectativa de pena, cuestiones, dos agravios que, por lo que dije anteriormente, entendemos que han caído, porque la misma Fiscalía después bajó la pena punitiva para ir a un tribunal unipersonal y una pena inferior a 3 años. Y con respecto al estrés postraumático, que fue lo otro que quiso dar su oposición fundada, es materia de debate el estrés postraumático. Si hubiese habido alguna circunstancia de hecho que se hubiese suscitado en el legajo que haya cambiado estas condiciones, se hubiese hecho una denuncia en su momento, se hubiese ido por otra vía, incluso hasta con alguna medida cautelar que caiga en cabeza de prueba a efectos de poder registrar esa situación que haya cambiado el estándar del legajo a lo largo del transcurso, hasta hoy. Por otra parte, la suspensión de juicio a prueba es un derecho del imputado en una mera facultad discrecional del Ministerio Público Fiscal, según lo receptado en el fallo Acosta. La oposición del fiscal, para ser vinculante, debe ser motivada y razonable. Repito, por los motivos que estoy dando, es de similitud a la cuestión que yo estoy trayendo hoy a estudio. Finalmente, el fallo habla de que, por otra parte, la suspensión del ejercicio del derecho a la posibilidad debidamente fundada de una condena de ejecución condicional ha sido receptada por el Tribunal Superior de Justicia en el caso Tengos. Este argumento se lo dimos a la jueza de garantías en su momento, que no fue siquiera tomado en cuenta a efectos de poder resolver. En realidad no es un agravio, pero sí lo traemos a colación hoy para fundamentar los dos agravios que planteamos anteriormente. El ejercicio de los derechos por parte del imputado, como así el ejercicio de las facultades por parte de la Fiscalía, se encuentran sujetos a las normas legales promulgadas por la legislatura en nombre del pueblo neuquino, cuya observancia resulta imperativa para los jueces. Justamente esto es clave para esta defensa, porque es lo que queremos, que se aplique el artículo 108 del Código de Procedimientos. Y entendemos que no hay una confusión
una legislación parcial. No hay legislación parcial por los motivos que expuse. El 108 es muy claro. Si hubiese querido el legislador, claramente lo hubiese puesto. Cuestión que no acaeció. El requisito de denegatoria, suspensión de juicio a prueba, interpretado por el Ministerio Público Fiscal como motivo de la denegatoria, no está contenido claramente en la norma provincial. Entendemos que se agravia esta parte justamente por la cuestión de la decisión de la doctora Galeano, jueza de garantía que tomó la decisión, porque justamente fundan un requisito temporal sin dar muchos más argumentos, nada más que lo que dice el artículo 76 del Código Penal reformado. Y nosotros traemos a colación jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Impugnación, el cual sí da la posibilidad de otorgarla fundado en el artículo 108. ¿Por qué? Con respecto, y vuelvo al precedente Luchino, justamente en ese precedente, la palabra podrá en el artículo 108, con respecto a la pena de inhabilitación, Luchino tenía una pena justamente contemplada en el Código Penal y una pena de inhabilitación por el delito que había cometido. Atropelló a 2 personas y mató a 2 personas. ¿Qué pasa? Con el podrá, lo que hizo la defensa es decir, con respecto al podrá, la aplicabilidad del artículo 108. Y eso es lo que hizo el Tribunal de Impugnación. Aplicó el artículo 108 porque entendió que el podrá daba la posibilidad de efectos de que por esa vía se le aplique la suspensión del juicio a prueba, que fue lo que finalmente pasó. En este caso mucho más, porque no tiene pena de inhabilitación, con lo cual quien puede lo más puede lo menos. O sea, si se pudo en ese precedente, repito, un doble homicidio culposo, mucho más se va a poder en este caso que es, estamos analizando lesiones en cabeza, supuestas lesiones en cabeza de la denunciante. Entendemos que, en base a lo que venimos diciendo, la aplicación del artículo 108 también se encuentra respaldada por lo normado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Doctrina del Tribunal Superior de Justicia Provincial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con respecto al principio pro homine. Acá estamos analizando de distintas aristas. Si hay posibilidad de aplicar 2 legislaciones, ¿cuál se aplica? Que en eso va a versar. Que la parte acusada dice que se aplica el Código de Fondo. Nosotros decimos que por una remisión que hace la reforma de la ley 27.147 remite al ordenamiento procesal local. Claro, vamos al ordenamiento procesal local y es lo que les dije, lo que dice el artículo 108, que por eso se debe aplicar el 108. Pero hicimos una proyección de que ante esta situación, ¿por qué se tiene que aplicar el 108? Uno de los argumentos que le di es el principio pro homine. Con respecto a esto, me voy a apoyar en lectura, espero no ser muy extenso. Doctor, sí, lo que le quiero aclarar es que ya está dentro del tiempo estipulado por el reglamento. Así que le pido... Es sintético, ¿eh? Sí, es muy cortito. No, está bien. Es una mención más. Sí, se menciona agravios y solo quiero terminar de redondear parte de la petición de esta defensa en cuanto a por qué deben otorgarle la suspensión de juicio privado. Entre ellos es esto, es que bajo la designación del principio pro homine se alude a una directiva que indica al intérprete que frente a uno o varios textos normativos concernientes a lo que pueden afectar derechos humanos, se debe tomar siempre la decisión en favor de la persona. ¿Qué es lo que está pasando acá? Siempre. Eso versa el principio pro homine. El doctor Luis M. García señala que el principio constituye por una parte un criterio de interpretación y por otra parte de reenvío. De interpretación, ¿por qué? Porque el autor recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado expresamente el principio pro homine como un principio de interpretación extensiva a los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones. Y con respecto a por qué el criterio de reenvío, dice que el principio pro homine indica al intérprete frente a la concurrencia de normas de distintos orígenes
¿Cuál de todas debe elegir para que la decisión para poder tomar una buena decisión del caso? Se trata de una norma positiva que reenvía a otras normas. La decisión concreta dependerá en todos los casos de un ejercicio de aplicación hipotética que permita, a la vista del caso, decidir determinar cuál sería la solución del caso según aplicarse una u otra norma. Y una vez definido el resultado hipotético de su aplicación, se deberá elegir por la norma que sea más favorable a la persona. En igual sentido, opina la doctrinaria Mónica Pinto, el doctor Martín Abregú añade Doctor, que... Sí. conocemos esa doctrina, así que podemos... Bueno, bien. Menos algo que no la conozcan las demás Perfecto. Justamente la doctrina conocida por ustedes, solo también remito a los fallos Cardoso, Acosta, fallo Arriola, y con respecto al fallo Arriola, que son precedentes conocidos por el tribunal, con respecto a las garantías pro homine, hay uno que es puntualmente Arriola, no sé si recuerdan que fue en el año 2009 con respecto a la inconstitucionalidad del artículo 14. Con respecto a este fallo, los doctores, la doctora Jaime Velasco y el doctor Maqueda recordaron que hubo posturas antagónicas con respecto al análisis del Instituto del Pro Homine. Sobre todo con los fallos Basterrica y Montalvo, que decían hubo mucha discusión, pero también recuerdan que eso fue llevado a colación o a estudio con anterioridad a la reforma constitucional del año 1974. Claro, exactamente. Con lo cual acá en este caso también tuvimos una reforma y debe ser, y con esto termino, y debe ser tenida en cuenta la reforma y el espíritu del legislador. Entendemos que en función de los argumentos que hemos expuesto al tribunal, en cuanto a la materia de agravio, en cuanto a la aplicabilidad del artículo 76, sí o no, o del 108, que es la que hemos traído a colación, doctrina y jurisprudencia citada deben revocar el fallo dado por la señora jueza de garantías Gagliano. Gracias y disculpen la extensión. No, por favor, faltaba más. Bueno, doctora. Buen día. Antes de comenzar quería sí hacer una aclaración, que es justamente un tema que no está controvertido, que es básicamente cuál es la cuestión fáctica que da lugar a esta discusión normativa posterior. No se ha controvertido que el señor Facundo Trova, el 15 de agosto de 2012, fue beneficiado con una suspensión de juicio a prueba en el legajo número 6218/2012 y fue sobreseído en el año 2015, el 5 de marzo de 2015, por cumplimiento de las condiciones a que habían sido sometidas. Esa es básicamente la cuestión previa que hace que hoy, menos de 8 años con posterioridad a la primera suspensión de juicio a prueba, que no se ha controvertido, se otorgó en el mes de agosto de 2012, si es posible o no otorgar una nueva suspensión de juicio a prueba. Yo no comparto el criterio que ha esbozado la defensa, porque considero, para dar respuesta justamente a esta cuestión fáctica, si este señor que hace menos de 8 años recibió un beneficio puede volver a recibirlo ahora, me parece que para poder establecer esta respuesta lo que tenemos que reconfigurar es cuál es el sistema normativo que regula la suspensión de juicio a prueba en la provincia de Neuquén, a partir de la vigencia de la ley 27.147 que modificó el título 12 del Código Penal. Para esto, me parece que lo que debemos hacer es analizar cómo estaba configurado al momento del dictado del Código Procesal Penal ese sistema. Entonces, si analizamos, vemos que el artículo 76, el título 12, que regulaba todos los aspectos, los diferentes aspectos, que regulaba de manera total la suspensión de juicio a prueba, es anterior al año 2014, 2013 y 2014 en que se sanciona y entra en vigencia el Código Procesal Penal de la provincia de Neuquén. Este título regulaba tanto cuáles son los requisitos para otorgar el beneficio, regulaba cuáles son los sujetos que iban a ser parte de la controversia acerca de esto, el imputado, el fiscal,
no decía nada con respecto a la querella, ya vamos a ver esto. Regulaba las hipótesis de distintas suspensiones de juicio a prueba y los efectos que produce la suspensión de juicio a prueba. Al momento del dictado del Código Procesal Penal de Neuquén, este era el sistema normativo, no la norma, esto de dos normas diferentes. Este era el sistema normativo que regulaba la suspensión del juicio a prueba. Y el legislador neuquino, al momento de regular el Código Procesal Penal, al momento de establecer justamente en el 108 cómo se va a aplicar este beneficio o este instituto, daba por supuesto la existencia de este título. Por esto es que no incorpora, no repite la regulación que ya existía, sino lo que hace es claramente precisar dentro de algunos de los requisitos determinadas cuestiones que habían sido objeto de debates doctrinarios y de jurisprudencias contradictorias desde la implementación en el año 94 del título 12. Esto es, ¿qué pasaba en los casos donde la pena de inhabilitación era única o no era única? Entonces el Código Procesal Penal justamente lo que va a hacer es aclarar que los casos de penas de inhabilitación, cuando es la pena única, no va a proceder. Esto había sido una de las discusiones que se daba en el sistema del 76. En el segundo caso es que los delitos cometidos por los funcionarios públicos, como no lo dice el 76, solamente va a proceder, no va a proceder cuando sean delitos dolosos cometidos en el ejercicio de la función. El artículo 76 hablaba de delitos y dejaba abierta la posibilidad y la discusión sobre si eran dolosos o si eran culposos. Y por último, que creo que fue donde más discusión hubo, era la cuestión de en qué clases de delitos procede, si en esto de cuando procede la ejecución condicional, si era la ejecución, la pretensión punitiva establecida en abstracto o en concreto. El Código Procesal Penal de Neuquén cierra esa discusión y establece que va a ser la pena que en concreto se pronostique como la pena de ejecución. Entonces, entiendo que el legislador neuquino, justamente al legislar, los demás aspectos que legisla son todas cuestiones procesales, justamente el momento hasta el cual puede ser solicitada la suspensión, si la oposición del fiscal procede en todos los casos o solamente en algunos casos y qué valor tiene, y las consecuencias, ¿sí? Esto de que se va a discutir en una audiencia, porque podría discutirse de manera previa y presentarse al juez cuáles son las condiciones, sino que se va a discutir en una audiencia. Algunas legislaciones procesales, como la de Córdoba, por ejemplo, no lo regulaban. Directamente no dijeron nada con respecto a la suspensión de juicio a prueba y solo se aplicaba la legislación penal o la legislación del Código Penal. El problema entiendo que surge cuando en el año 2015 la Ley 27.147 en el artículo 4 modifica el artículo 76 y dice que la suspensión de juicio a prueba se regirá por las leyes procesales correspondientes. Esto que está dando un mandato o una autorización, o no sé si ponerle la palabra mandato de autorización, pero entre comillas, un mandato de autorización para que sean las provincias las que regulen. Esto también había dado discusión, ¿no? Si la nación tenía o no la capacidad de regular la suspensión de juicio a prueba, y acá lo que terminan es cerrando esta discusión y diciendo, bueno, serán las provincias las que lo regulen. Y más abajo en el segundo renglón dice, las provincias que no dicen nada, ¿sí? La falta de regulación total, la normativa o el sistema normativo que se va a aplicar será el del título 12. Entonces, quizás habrá provincias que no digan absolutamente nada y se aplicará el título 12. Y después dice, podrá ser la regulación total o una regulación parcial. En aquellas provincias donde algo se dijo pero no se dijo todo, de manera supletoria habrá que aplicar el título 12 del Código Penal. Y creo que acá es donde sí hay un problema de interpretaciones probablemente y sobre si existe o no una laguna en el sistema normativo procesal de la provincia de Neuquén a partir de la entrada de vigencia de esta modificación. Yo creo que no, creo que en realidad
la suspensión de juicio a prueba no había sido regulada en estos aspectos de fondo, en cuáles son los requisitos, qué pasa cuando existen hipótesis de sucesivas suspensiones de juicio a prueba, qué pasa, cuáles son sus efectos en relación a la prescripción y en relación al cumplimiento de las condiciones. Y no lo reguló justamente porque estaba en vigencia el título 12. Entonces, considero que lo que sigue aplicándose, este sistema normativo, cómo se configura, el 108 se aplica en todo aquello que que se contradice con el 76. O sea, en qué delitos van a proceder cuando sea un funcionario público, en qué delitos no procederá, en los delitos dolosos. Ahora, con respecto a todos los demás requisitos que no había regulado el 108 y que no lo había regulado porque ya estaban regulados, seguirá siendo el 76 el que regule la suspensión de juicio a prueba hasta que el legislador neuquino decida darle otra regulación. En esto creo que es donde no coincidimos con la defensa. La defensa que está diciendo, como el legislador neuquino, después de la ley 27147, no dijo nada, hay que interpretar que esa norma, como es más beneficiosa que el 76, debe ser aplicada y que, por lo tanto, se derogó tácitamente el 76 para la provincia de Neuquén. Yo considero que esa es una interpretación errónea. Creo que justamente el legislador nacional, previendo estas situaciones probables, dijo previamente, si el legislador de Neuquén no dice nada, será el 76 o el título 12 el que siga rigiendo en la materia. Por lo tanto, creo que el sistema normativo que sigue regulando en la provincia de Neuquén la suspensión de juicio a prueba es el 76 del Código Penal, el título 12 del Código Penal, de manera supletoria, de manera total, salvo en lo que se opone al artículo 108, que es especificando cuáles son los delitos que rigen o en los cuales no se puede aplicar. Por lo tanto, ante este supuesto fáctico, que no está controvertido y que es que no se ha cumplido el plazo de 8 años entre el año 2012 y el año 2020 para la nueva concesión de una suspensión de juicio a prueba, deberemos aplicar nuevamente el título 12, o sea, consideró que la decisión de la jueza fue correcta, en que este requisito de probations múltiples o sucesivas siga existiendo este plazo entre ambas. Con respecto a al otro agravio de la defensa, considero que no le asiste razón en virtud que el Ministerio Público Fiscal se opuso de manera motivada y razonada al pedido de suspensión. En primer lugar, basado en esta norma. O sea, nosotros sostuvimos que al no haberse dado este supuesto objetivo de haber pasado los 8 años y aplicando el título 12 del Código Penal, no correspondía objetivamente que se otorgara el beneficio. Pero también, más allá de eso, considerábamos que en razón de los antecedentes que presentaba el señor Trova, que de los registros del Registro Nacional de Reincidencia surgía que la otra vez, cuando ya había recibido el beneficio, habían pasado 12 meses y luego de 12 meses no había cumplido con la condición que se le había impuesto, que era todos los meses donar 30 litros de leche o 30 cajas de leche. Pasados los 12 meses no había cumplido y debió otorgársele una prórroga por 3 meses para que diese cumplimiento. Y si vemos, el beneficio se había otorgado por 1 año y recién después de 3 años logra cumplir todas las condiciones. Entonces considerábamos que por los antecedentes, en función del mismo beneficio, o sea, ya se le otorgó y no cumplió, entendíamos que tampoco procedía por eso. Y por último, se hizo alusión no al estrés postraumático de la víctima, sino a esta oposición que nos había manifestado la víctima y que consideramos que en este caso, más allá que la Fiscalía
por regla entiende que las salidas alternativas sí son posibles en casos de violencia de género, y más allá que este caso en específico no esté tipificado o no haya sido calificado jurídicamente por lesiones graves calificadas por violencia de género, entendemos que a partir del fallo Góngora, si la víctima entiende que siendo una mujer víctima de violencia, entiende que la mejor forma de reparar o de solucionar o de poder volver atrás la situación que dio lugar a este delito era justamente a través del acceso a una tutela judicial efectiva y la posibilidad de que, aún a riesgo de absolución, en un juicio se defina qué pasó y se sancione al autor, considerábamos que también ese era otro fundamento para la oposición. Entonces, por esto entendemos que no debe hacerse lugar a la impugnación interpuesta con la defensa y que debe confirmarse la resolución de no otorgar la suspensión de juicio a prueba al señor Facundo Trova en este caso. Bien, muchas gracias. Bueno. Doctor Herriken. Sí, brevemente. Estuvimos en esa audiencia y entendemos que uno de los aspectos medulares tiene que ver si hubo o no consentimiento de la víctima y si hubo consentimiento o conformidad, mejor dicho, por parte de la Fiscalía. Y si esa oposición expresada a través del dictamen verbal en esa audiencia fue fundado y fue una consecuencia lógica o derivada del derecho vigente y de las constancias de la causa. Entendemos que el dictamen de la Fiscalía no ha sido arbitrario, hizo pie en diferentes cuestiones. En la primera, en que Valeria Rosa, desde los albores, desde el comienzo de esta causa, expresó en forma escrita y verbal su interés en que esto concluyese en un juicio oral y no tener ningún tipo de posibilidad de disponibilidad de la acción o de acuerdo, de conciliación. La segunda cuestión, de que la víctima era mujer. La tercera cuestión, la dirimente, creo que fue dejada de lado, que es las condiciones de admisibilidad para un beneficio proveniente del derecho sustancial o del derecho de fondo. Y ahí es donde entra la digresión de lo que es facultades no delegadas, delegadas, que con tanta riqueza hace 14 años explicitaban de uno y otro lado caferatanores, si se podía, esta colisión entre principio de legalidad y libre disponibilidad de la acción. Ocioso sería repetirles esta discusión y cómo se ha ido zanjando. Sinceramente entiendo que no ha habido un planteo de inconstitucionalidad relativo a la norma ni de derecho procesal constitucional. Creo que en esto todos los aspectos relativos que son contingencias procesales, o sea, que trasuntan en contingencias procesales como pueden ser la unificación de penas, de condena, el 58, el 26, la condenación condicional, y por qué no la suspensión del juicio a prueba, son institutos provenientes de ese derecho, del sustancial. Ahora es tentador dejar de lado e invocando el pro homine y decir, bueno, acá el legislador quiso decir otra cosa. Entendemos que no es así. Creo que la mejor resolución desde el planteo, desde la hermenéutica y desde ver el plexo es Neuquén legisló algunos aspectos procesales, como ya lo había hecho en el ordenamiento anterior, en cuanto a oportunidad, le puso voces a algunas cuestiones justamente que habían sido explicitadas por la jurisprudencia nacional, pero no se animó a cambiar una condición de admisibilidad de un beneficio. Porque sobre pretexto de esto del pro homine, mañana vamos a tener que como Neuquén no legisló la condenación condicional, entonces se puede dar una segunda condena de cumplimiento en suspenso dentro del
de los plazos, o sea, dentro de los plazos prohibidos para la segunda condenación condicional. Con lo cual, entiendo que más allá de lo tentador de dirimir la cuestión para todos los casos y decir que tenemos una suspensión de juicio a prueba de naturaleza estrictamente procesal, distinta a la prevista en el 76 y que ha sido derogado, realmente todos hemos sido alumnos de derecho y es una tentación que contraría el orden jurídico. ¿Qué quiere decir? Que Neuquén derogó a través de una ley procesal y una ley nacional, la última relativa a la aplicación o no de los códigos procesales provinciales, derogó a su vez un instituto proveniente del derecho de fondo. Bueno, la contestación negativa se impone. Esto es simplemente y a no confundirse porque discusión hubo de las condiciones de admisibilidad y también del dictamen y de la oposición fundada. Entonces, las dos cuestiones fueron dirimidas con extenso y medulosa razonamiento por parte de la doctora Gagliano. Y el sedazo, antes que de abordar la cuestión traída por la defensa, ¿ha sido de alguna manera arbitraria la doctora Gagliano? ¿Desatendió las pretensiones de las partes, de la defensa, la fiscalía y la querella? No, las atendió. Hubo contingencias tales como la comparecencia o no, si era un derecho o no del imputado en cabeza del imputado, por la redacción del 76. Es una verdad de perogrullo que Trova no viene ni aún combinado a concurrir a las audiencias por la misma jueza de garantías, no vino nunca. Entonces, los agravios y con esto concluyo, que pone a consideración, señores jueces, es una mera disconformidad con lo que medulosamente resolvió de cada una de las pretensiones de las partes, por eso deben ser rechazados. Bien. Doctor, ¿quiere agregar algo? Sí, dos cuestiones, tres, dos de la expresadas por la Fiscalía y una por la querella. Entendemos que cuando el Ministerio Público Fiscal expone justamente la postura completamente opuesta a la nuestra, por eso yo me adelanté y dije, sabiendo el planteo que va a hacer el Ministerio Público Fiscal con respecto a la aplicabilidad del 76, me remito a lo que ya dije cuando fundamenté los agravios y la parte doctrinaria de los agravios. Entendemos que nos dice que el legislador daba por supuesto, el legislador neuquino, no nos explica por qué, no nos explica qué es lo que daba por supuesto. Repito, sigue sosteniendo la postura de que es de aplicabilidad el artículo 76 en los términos que lo dijo. Por otra parte, entendemos que ese argumento no puede ser tenido en cuenta por el tribunal porque, como expliqué previamente, el instituto de la suspensión de juicio prueba está regulado como criterio de oportunidad y siendo regulado bajo esa metodología es una cuestión de orden procesal que debe ser tratada por los ordenamientos procesales locales y eso es lo que estamos pidiendo, que sea tratada por el ordenamiento procesal local, que no es ni más ni menos lo que se sucedió ante una situación de similares características con el presidente Luchino. El presidente Luchino, eso ya quedó claro. Y ya ¿Qué no decía el es... 76? ¿Qué decía el 108? Y es más, el presidente Luchino, la defensa dijo, queremos que se aplique la legislación local, provincial. Y eso fue lo que se hizo ante las dos posibilidades que se daban. No voy a seguir ahondando en el tema de Luchino porque creo que les queda claro al tribunal y a las partes. Con respecto a la fundamentación de las circunstancias de que sí la Fiscalía motivó en forma razonada, si motivó en forma razonada el tema de las circunstancias particulares de la denunciante y el tema de la expectativa de pena, no fue tenido en cuenta por el tribunal, por la señora jueza de garantías. A efectos de no quedarme corto, hice una mención a lo que dijo la Fiscalía y
y suscribió la querella, pero no fue tenido en cuenta. La doctora Galeano solo se remitió al requisito temporal de los 8 años. Pero, sin perjuicio de eso, hicimos mención de lo que pasó. Entendemos que el presidente Góngora, con respecto a esto de llevar esto para ver, esta causa está caratulada como lesiones graves. Discutiremos en el momento procesal oportuno si son graves o no. Y si está en la Fiscalía de Violencia de Género es porque se excusaron todos los fiscales y quedó la doctora, tengo que decir la verdad en esto, quedó la doctora Mauri, pero que también vino la doctora ¿cómo es? Stilger, porque no había fiscal que lleve esto adelante. O sea, no es que porque esta causa es violencia de género. En realidad es una causa de lesiones que está por distintos motivos que no hubo fiscales o que se excusaron todos los fiscales en esta fiscalía. Entonces, como hay que decir una cosa, hay que decir la otra también. Entendemos que estamos ante un caso de lesiones, repito, de lesiones graves, como es la primigenia calificación legal. No hay relación asimétrica, no hay dolo en trova en cuanto al delito que se está investigando, con lo cual eso no puede ser tenido en cuenta en esto como para poder llegar al objetivo de intentar fundamentar o dar una crítica razonada o un fundamento razonado a efectos de por qué no la suspensión de juicio previo. Finalmente, el tercer aspecto que quería recalcar con respecto a lo manifestado por el señor querellante en cuanto a que no viene al caso en cuanto a si está presente el trova o no, he sido exceptuado en todas las audiencias por el tribunal y por qué puede estar o no. Pero hay una cuestión. Con motivo de la suspensión de juicio a prueba denegada y continuidad con la audiencia de control de acusación, prestó conformidad el mismo Ministerio Público Fiscal y la misma querella. Ahí sí, porque yo pedí un cuarto intermedio para que venga trova porque quería hablar. No hace falta. No lo pidieron. Estuvieron de acuerdo con que no estuviera trova. Entonces, esta situación de que si trova tiene que estar o no ya fue explicada en su momento. Tiene 2 actos procesales importantísimos para estar. Formulación de cargos y el juicio. Fue interpelado, y es verdad lo que dice el señor querellante, fue interpelado a estar en el control de acusación, pero nosotros vinimos a una audiencia continuidad de un pedido de suspensión de juicio a prueba. ¿Qué dijo la doctora Galeano? Hasta que no tenga los antecedentes, suspendo esta audiencia. Cuando tenga los antecedentes de trova, la reabro, decido la suspensión de juicio a prueba y vemos cómo seguimos. ¿Qué pasó? La defensa impugnó y para la defensa tenía efectos suspensivos. ¿Qué hizo la doctora Galeano? En el mismo día sigo con el control de acusación porque puede coexistir la etapa impugnativa con el control de acusación. Yo discrepo con eso. Vine a impugnar otra cosa. Pero esa es la verdad. Por eso estuvieron de acuerdo que trova no estuviera y se hizo el control de acusación. Con lo cual, entiendo que es algo que creo que quedó aclarado y seguir abundando por eso no tiene sentido. Así que esas son las manifestaciones que le quería hacer. Muchas gracias. Doctor, ¿alguna precisión? Sí, es decir, doctor Bustamante, entonces, ¿la causa en ningún momento fue calificada como violencia de género? No. Lesiones No, graves. está calificado como lesiones graves sin calificación. Y la querella tampoco solicitó esa calificación. Muy bien. Y sí, perdón, el doctor Bustamante, o sea Sí. que el doctor Trova en ningún momento prestó conformidad frente a la jueza respecto de su asentimiento a la suspensión de juicio a prueba. No le entiendo la pregunta. ¿Cómo? Sí, el doctor Trova se hizo presente en alguna audiencia manifestando su conformidad o asentimiento a la suspensión de juicio a prueba. Sí, de hecho me dio el mandato suficiente para poder plantearlo e incluso hice mención en el momento de la audiencia de suspensión de juicio a prueba que para el caso que su señoría, y esto está en los audios de la audiencia, hiciera lugar al pedido de la defensa, cité el precedente Temus, que oportunamente, a efectos de fijarle las condiciones, si estaba de acuerdo su señoría, se llame a nueva audiencia a efectos de que esté presente, se notifique, y sí, personalmente, de ya haberle dado la suspensión de juicio a prueba, le fije las condiciones porque son a él, no a mí, al defensor. Incluso hice mención a eso, como previendo si le hacía lugar a la suspensión de juicio a prueba sin que esté el imputado. Cité el precedente Temus, porque en ese precedente Temus, con el imputado de la Giovana, a quien defendí, se le otorgó la suspensión de juicio a prueba y no estaba en la audiencia, y el tribunal, a pedido de esta defensa, citado ese precedente, dijo, bueno,
se llamará una nueva audiencia y ahí sí tiene que estar para que le fijemos las condiciones. Queda suspendida la audiencia hasta tanto esté ese imputado en ese momento en esa causa. Que fue un precedente también citado en la causa Trova y en la causa Luchino, que también traje a colación yo. Sí, y por último, usted hizo mención a que en algún momento discutiremos si son lesiones graves o no. Es decir, si ahí está la suspensión, no tiene momento para discutir. está bien. Quiero que me explique eso porque no lo entiendo. No, llegado el momento discutiremos si con esto se llega, es una eventualidad lo que quise decir, si es, con esto se llega a un juicio oral, de ahí discutiremos todo. A ver, incluso de ser condenado como corresponde, la extensión del daño y todo, pero bueno, no puedo hacer futurología, es de caso de llegar discutiremos. Dos cuestiones para aclarar. Trova jamás pidió ni por escrito ni verbalmente la suspensión de juicio a prueba. Y la segunda cuestión va de suyo, el control de acusación ha finalizado. O sea, esa es la etapa en que estamos. Doctora, sobre Sí. eso, ¿quiere decir algo? No, Bueno. efectivamente, tiene razón. Bueno, bueno, el tribunal en media hora va a tomar una decisión. Bueno, sí, podemos ir y volver, ¿no? Ir hasta la fiscalía y volver. 27, la 23, claro. Bien. Bueno, el tribunal tomó una decisión por unanimidad. Concretamente, el tema a decidir en principio es si de conformidad con lo establecido por nuestro Código Procesal Penal y lo previsto por la ley nacional, concretamente el artículo 76 del Código Penal, en el caso concreto, ¿cuál de las dos normas sería aplicable? Hay una discusión entre las partes respecto de ser aplicable una norma o la otra norma, cuál es el sentido o el alcance que esto tendría. En este sentido, debemos destacar que en realidad a partir de la ley 27.147, el Congreso de la Nación reconoce la facultad de las provincias en materia de regulación de la acción penal, concretamente en este caso vinculada con la suspensión del juicio a prueba. Allí expresamente se señala también que las provincias regularán este instituto y aquellas provincias que no lo hayan hecho, que lo hayan hecho en forma parcial, será instituto regulado por la ley nacional. Es decir, que habría o existiría una doble competencia. Este reconocimiento de las facultades provinciales de la regulación del ejercicio de la acción penal ya nace en el año 2000 en la Argentina con las primeras discusiones inclusive del Código Procesal Penal, y luego de varios años encuentra efectivamente reconocimiento a nivel nacional por parte del Congreso. En el caso Barreiro, del Tribunal Superior de Justicia, se ha hecho expresa referencia también a que es la nación, es la provincia quien tiene facultades respecto de la regulación de la acción penal. En este sentido, entonces, no está en discusión que es el Código Procesal Penal quien fija determinadas condiciones vinculadas con este instituto. Ahora, el punto central es que no ha transcurrido el plazo, como lo señala la acusación, para que se dé la posibilidad de la concesión de una segunda suspensión de juicio a prueba. Ahora, aquí está la discusión entre las partes. Como esto no está previsto en el Código Procesal Penal, entiende la defensa que no corresponde entonces que se aplique, mientras que la Fiscalía correctamente o muy concretamente señala que en todo aquello en lo que existiría discusiones doctrinarias y jurisprudenciales o que el legislador provincial pensara de un modo diferente a lo que piensa el legislador nacional, expresamente lo prevé en la legislación provincial, cosa que sobre este punto no existió. Por ende existen o coexisten dos normas, obviamente que del mismo rango,
una norma básica provincial y una norma nacional que viene a suplir aquellas lagunas o aquellas cuestiones en las cuales el legislador provincial nada dijo porque está de acuerdo con la regulación de la acción, o la regulación, perdón, del Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba a nivel nacional. Por ende, en el caso concreto, corresponde confirmar la resolución de la señora jueza en cuanto rechaza la concesión de la suspensión de la acción, del juicio a prueba como consecuencia de la existencia de una suspensión previa concedida concretamente en el año 2012, el 15 de agosto del 2012. Queremos hacer una simple y breve referencia también al caso Góngora de la Corte Suprema, si bien una cuestión que ya no guardaría relación, o mejor dicho, no es definitoria de la cuestión a decidir, porque ya se decide por esta razón. Lo cierto es que, más allá de la existencia o no de una cuestión de violencia de género íncita en la cuestión a decidir, no ha sido una cuestión que haya sido planteada por las partes, ni desde el punto de vista de la verificación, ni como una cuestión que exista de por sí como consecuencia de la supuesta acción llevada a cabo por el imputado respecto de una víctima mujer. Las partes expresamente en esta audiencia han dicho que no se trata esto de una cuestión de género. Pero bueno, lo central entonces es que, no habiendo transcurrido los plazos legales para la concesión de una segunda suspensión de juicio de prueba, corresponde entonces confirmar la decisión de la doctora Gagliano, señora jueza de garantías, que denegó el beneficio de la suspensión de juicio de prueba, sin costas. No sé, doctor, si desea agregar algo. Doctor Rimaro. Algo muy breve, simplemente por haber sido aludido en la exposición de la defensa con el presidente Luchini, que efectivamente me tocó intervenir en la primera ocasión que se pronunció el Tribunal de Impugnación. En realidad, interpreto que no son equiparables aquella situación con esta. Acá, bueno, en función de los fundamentos que ha dado el señor presidente, no hay una situación que lleve a una interpretación de la normativa aplicable por la que tengamos que optar en función de la aplicación del principio pro homine contemplado en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal de Neuquén. Lo que tenemos claro es que es esto, que se han reconocido las facultades del legislador provincial para regular todo lo atinente al juicio a prueba, tal como reza el artículo 76 tras la reforma de la 27.147, pero entendemos que está zanjada cualquier cuestión interpretativa con el segundo párrafo que la norma introduce, que esto que mencionó el doctor Esvili, ante la falta de regulación total o parcial, claramente se aplican las disposiciones de este título 12 del Código Penal. Así que simplemente es eso, acá no hay margen para una distinta interpretación que merezca justamente la aplicación del principio pro homine. Eso es la aclaración que quería hacer. Bien. Bueno, esto es todo entonces. Gracias. Hasta luego.